¿Cierto? Y el delta X, que va a ser el H, y nosotros también lo vamos a definir como el de X. Este se le llama el cambio en la variable independiente X. Cambio en la variable independiente X. También se le llama a esto error de medida. Así se le conoce como error de medida. Vamos a hacer un ejemplo de eso para que se den cuenta. Medida. Ahora bien, por la definición que tenemos aquí, por la definición de asterisco, cuando el delta X esté cercano a 0, o sea pequeño, uno puede aproximar la derivada, la podríamos aproximar por este cociente, el de Y dividido por delta X, ¿cierto? O si ustedes quieren, el f' de X por delta X lo puedes aproximar por el cambio en la variable Y. Pero justamente el delta X es justamente de X, ¿no? Así lo definimos. Así que esto podemos escribirlo así. F' de X por dx se puede aproximar por el cambio en la variable Y. Pero justamente esto que está aquí, f' de X por dx, es justamente la diferencial. Ahí está. Es la diferencial. Por lo tanto, la diferencial del Y, cuando delta X es pequeño, lo puede aproximar por el cambio en la variable Y. Y eso sí hay que tenerlo presente, ¿eh? Lo vamos a usar. Donde el cambio está dado por esa expresión que está ahí, ¿no? Por esa expresión. Ahora, hay una definición que vamos a definir aquí, inmediatamente. El recuerdo ya terminó, ¿eh? Aquí terminó el recuerdo, esto es nuevo. Esto sería nuevo, esta aproximación, ¿no? Ahora bien, vamos a definir, aquí lo vamos a definir, en este pedacito. Cuando uno escribe unas definiciones, inmediatamente aquí. Cuando uno escribe el delta I dividido por la variable dependiente I, a eso se le llama error relativo. Error relativo. Ahora, si lo multiplicamos por 100, se le llama error relativo porcentual. O sea, si tú multiplicas por el delta I por I multiplicado por 100%, ¿sí? Se le llama error relativo porcentual. Error relativo porcentual. Ahora, uno podría, en vez de usar el cambio en la variable I, uno usa diferenciales, entonces habla de error relativo aproximado. Por ejemplo, este cociente, el de I partido por el I, se le llama error relativo aproximado. Y si lo multiplico por 100, voy a tener un error relativo aproximado porcentual.
Todas son definiciones. Entonces, el de I partido por I, si lo multiplicas por 100, se le llama error relativo aproximado porcentual. Escribámoslo así, ¿eh? Error relativo aproximado porcentual. Ok, definiciones nada más. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde vamos a aplicar esto, ¿eh? Pronto lo voy a subir una formativa para que ustedes lo puedan realizar. ¿Está claro, chiquillos? Hagamos un ejemplito. Ok, veamos un ejemplo. Voy a seguir la próxima pantalla. Bien. Unos ejemplos. Dice lo siguiente, ¿eh? 1. Considera una función cuadrática, ¿eh? O sea, I igual a f de x igual a, por ejemplo, x cuadrado más x más 1 o menos 1. Entonces pide primero hallar la diferencial del i para x igual a 1 y la diferencial del x es el error de medida en general 0,1. Después se dice b hallar el cambio en i para esos mismos valores, para x igual a 1 y delta x es 0,1, por ejemplo. Y después comparar los dos, porque cuando delta x es pequeño, todo debe ser valores cercanos, debe ser cercano, según la teoría, ¿no? Entonces se pide aquí comparar la diferencial con el cambio en la variable i. Veamos la solución. Bien, pues, ¿cuál será la solución? Bueno, simplemente la diferencial en i, la variable dependiente i, es la derivada de la función por el de x. Si calculamos la derivada, será el 2x, ¿cierto? Más 1 por el de x. Ahora, por los valores dados, como el x vale 1, vamos a tener aquí 3 por dx, ¿no? 3 por dx. Pero dx es 0,1. Así que la diferencial del i para esos valores es 0,3. ¿Cierto? 0,3. Ahora veamos el valor, el delta i. ¿Cuánto será el delta i? O el cambio de la variable i. Entonces, para la parte B, el cambio en la variable i, según lo que nosotros habíamos visto,
Eso es f de x más delta x menos f de x. Esa es la definición. ¿No es verdad? Simplemente la definición. Pues bien, como el f de x está dado por esto, sacamos la cuenta. Debería ser x más delta x al cuadrado más x más delta x menos 1 menos el f de x. Pero el f de x es x cuadrado más x menos 1. Sacamos la cuenta que es lo que es. Sería x cuadrado, el doble producto primero por el segundo, entonces x por delta x más delta x cuadrado, más x más delta x sin equivocarlo, menos 1, menos esa expresión, menos x cuadrado, menos x más 1. Algunas cosas se van a ir ahí. A ver ese x cuadrado con ese x cuadrado, esa x con esa menos x, menos 1 con eso. Así que simplemente esta cosa es 2x por delta x más delta x cuadrado más delta x. Bueno, sacando la cuenta, porque ya sé que el x vale 1 y el delta x vale 0.1, saca la cuenta ustedes nomás. Es 2 por 1 por el delta x que es 0.1 más aparece delta x al cuadrado, 0.1 cuadrado, más delta x que es 0.1. Saca la cuenta, ¿cuánto vale? ¿Cuánto será eso? Saquen la cuenta, ¿eh? Bueno, yo sé que la cuenta y eso te da 0.31. Así que si uno compara los dos resultados, si ustedes comparan esa expresión con esa expresión, son prácticamente bien aproximados, ¿no? En este caso el delta x es 0,1, bueno, mientras más cercano a 0 sea delta x, la aproximación es mejor, evidentemente. Entonces, a ver si... Comparar significa calcular un valor absoluto, cuánto vale el delta x menos la diferencial del y menos delta y. Es el error, ese es el error. Debe ser 1, ¿no? Sacan la cuenta, 0,3 menos 0.31. Esa cosa me da 0.01, ¿no? Este es el famoso error. Error en la aproximación. Que tiene que ser algo cercano a 0, tienen que aproximarse los dos según la teoría. ¿Ok? Ok. El otro ejercicio. A ver. Ejercicio 2. Vamos a ver. Dice ejercicio 2. Use diferenciales. Use
diferenciales para aproximar o para calcular, para aproximar. Por ejemplo, la raíz de este numerito, la raíz de 0.042. ¿Cómo lo haríamos? A ver. Use diferenciales para aproximar esa expresión. A ver, ¿qué sabemos? Sabemos cuando el delta X es cercano a 0, tú sabes que la diferencial de Y se puede aproximar por el cambio en la variable Y. Ahora, este cambio en la variable Y está dado por esto. F de X más delta X, seguro que tenemos, menos F de X. De tal manera que uno podría decir que el de Y, o si tú quieres, bueno, voy a escribir así. El de Y se puede aproximar por este valor. F de X más delta X menos F de X. O si tú quieres, el F de X lo puedes aproximar por sacando la cuenta nomás, ¿no? Me he equivocado ahí. Bien digo, no. Dije mal aquí, dije mal. Si no... El F de X más delta X, eso quiero decir, más delta X, lo puedo aproximar por la diferencial del Y más F de X. Entonces voy a usar esa relación que aparece ahí, que sale directamente de las definiciones. Entonces, uno quisiera aproximar ese valor, usando esa ecuación. Entonces, para ello, ¿qué es lo que tendría que determinar? ¿Qué es lo que es la F, para este caso? ¿Cuál sería la F? ¿Y cuál es el delta X? ¿La verdad? Entonces, para nuestro ejemplo, la pregunta es, ¿cuál será delta X? ¿Y cuál será la función? Eso es lo que hay que preguntarse. Bueno, vamos a responder. ¿Qué tenemos? Tenemos que esta expresión, raíz de 0.042, porque en general, no se olviden, en general, para poder aproximar esto, para poder aproximar el de Y con el delta X tiene que ser cercano a 0. Entonces lo puedo escribir así, ¿no? Es 0,04 más algo. Error de medida. Y ese algo debería ser, para que me dé 0.042, ¿cuánto debería ser eso? 0.01, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que escribir si tú eliges X igual a 0.04 y el delta X lo eliges como 0.01. Eso es lo mismo que escribir la raíz de X más delta X, ¿cierto? Y con mayor razón, si elijo el F de X, dime. ¿Por qué 0,01? Porque por el hecho de que la suma tiene que darte 0,042, ¿me equivoqué? A ver, 1, 2. Sería 0,02. Sí, me falta 0,02, sí, tienes razón. 0,02. Claro, para que la suma me dé 0.042. 0.02. ¿Está bien o no? 0.04
Tengo que hacer la suma nomás. 0.0. Ahí debería ser un 0 también. Y un 2, ¿verdad? Sí. Claro, porque la suma tendría que darte lo que uno quiere. Entonces, claro, me equivoqué ahí. 0002. Gracias. Entonces aquí me he equivocado. 0.002. Aquí me va a colocar 0,2. Está 0 y un 2. Y evidentemente la función en este caso tendría que ser la raíz de x nomás. Porque así esto lo puedo escribir como, eso se puede escribir como f de x más delta x. Si el f lo elijo como la raíz de x. Entonces tendríamos el lado izquierdo de esta desigualdad, ¿no? El lado derecho, digo. Entonces esto yo lo puedo aproximar porque dice use diferenciales, ¿no? O sea, esta es es el tema, use diferenciales. Entonces lo puedo aproximar por el de y más f de x. Pues bien, pero, sigamos aquí. Aquí, pero. ¿Cuánto vale la diferencial del i? Vamos arriba. Pero la diferencial del i, como ustedes bien saben, es la derivada de la función por el de x. Ahora, ese de x que aparece ahí también va a ser el delta x. Eso va a ser el de x también. Así que la derivada de la función es la raíz de x, que es x elevado a un medio. Entonces, al derivarla, me va a dar un medio de x elevado a un medio menos un medio por dx. O sea, es 1 partido por 2 raíz de x por dx. Ahora, tomando los valores dados, porque el x es 0,04, tendría que ser 1 partido por 2 por la raíz de x 0.04. Y eso es lo bueno, porque la raíz de 0.04 es exacto por el de x, que es 0.002. ¿Cuánto es la raíz de 0.04? Eso. ¿Cuánto es eso? 0,2. 0.2, claro. Esa es una de las razones de elegir así la función también. 0.2. Entonces 0.2, ¿no? Así que no sacar la cuenta, 1 partido por 2. Aquí es 0.2. Y acá 0.02. De tal manera que, por lo tanto, tu expresión, la raíz de 0.042, ahora hay que sacar la cuenta, ¿cuánto vale esto? Saquen la cuenta, a ver, ¿cuánto me queda? Dividido por... Profe, por carga le quitó un 0. ¿A dónde quité un 0? En la penúltima expresión puso 1 partido 2 raíz de 0,04 por 0,002 y abajo puso por 0,02. Sí, me falta un cerito aquí. Gracias. Se me está yendo un cerito. Gracias. Entonces, 0.002 lo dividimos por 0,4. Bueno, sacan la cuenta ustedes lo que valga. Aquí me dan 5 por 10 elevado a menos 3.
Así que esta expresión que está aquí se puede aproximar por el valor del de i, que es el valor obtenido ahí, más f de x. La f, recuerda que la raíz de x, x es 0.04. O sea, se puede aproximar por este valor. 5 por 10 elevado a menos 3, más 0.2. Ahí está. Eso es lo que yo quería. Que si ustedes sacan la cuentita, estoy sacando aquí yo, ese valor es 0,205. Ese. ¿Y cuál es el valor real? ¿Cuál es el valor real? Voy a colocar aquí el valor real. Entre comillas real, porque también es calculadora, ¿no? Raíz de 0.042 para poder compararlo. Bueno, si yo estoy usando la calculadora aquí, ¿eh? Eso es más o menos así, 0,204, después hay un 93, después hay un 90, etc. Así que es 205, y aquí 204 y después un 9. La próxima va a ser bastante buena, ¿eh? Mira, eso no puede ser usar diferenciales, ¿no? De esa manera. ¿Entendió, verdad? Ok. Ok. Ejercicio 2. Ok, veamos otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación. A ver, dice lo siguiente, ¿eh? No sé si ya lo escribieron. Bueno. Ejercicio 2. 3. Dice. Dice que la altura de un cono recto, circular, la altura de un cono recto, circular, es el doble del radio de la base. Es el doble del radio de la base. Entonces, al medir, se encontró que la altura, es de 12 pulgadas. 12 pulgadas. Con un error, hay un error de medida, con un error de
0.005 pulgadas. Siempre hay errores de medida. Pulgadas. Las medidas no son tan exactas. Pulgadas. Entonces se pide encontrar el error relativo aproximado. Encontrar. El error relativo aproximado. O sea, aquí lo que estoy usando, aquí lo que quiero en realidad usar diferenciales, ¿eh? Lo que yo dije delante. No sé, un error relativo, pero para buscar diferenciales. Entonces dice encontrar el error relativo aproximado en el cálculo del volumen. En el cálculo del volumen. Eso. Aquí hay una indicación. Esto está en una prueba del semestre pasado. Indicación. Esto lo pueden buscar en internet. La forma del volumen. El volumen de un cono circular recto es 1/3 de pi por el radio basal por la altura del cilindro. Del cono recto. Sabiendo que el radio basal y h es la altura, ¿no? Ya, con esa indicación tendríamos que hacer el problema. Piensen un ratito. Piénsenlo un ratito. Bueno, ayer nos colocamos de acuerdo, ¿no? No se olviden que tenemos consulta mañana. El horario de consulta. No se olviden. Todos los jueves. De las 9:40 a las 10:40. Una horita de horario de consulta. Así que mañana lo vamos a juntar igual, ¿eh? Y lo vamos a juntar. Bueno, todos los jueves lo vamos a juntar. En ese horario. No se olviden, yo le voy a enviar un correo a ustedes. Más que correo, una invitación por ADECA. Así que no se olviden. Y vamos a recuperar la clase del día lunes, que no lo hicimos. No lo hicimos porque estaban ustedes inscribiendo ramos en realidad. ¿Eh? No es que no querían. Así que no se olviden de eso. ¿Eh? Eso lo colocamos de acuerdo ayer. Ahí van a hacer el horario de consulta. Bien, ¿cómo hacemos ese problema? Solución. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Tengo un cono. Ahí está el cono. Ustedes pueden dibujar un pequeño cono ahí. Un cono circular. La altura de un cono circular. Ya, ahí tengo un conito. Puede ser al revés si tú quieres, pero como sea ya. Un cono. Que tiene un cierto radio. Tiene un radio aquí. Radio basal.
Y tiene una altura, ¿no? Que lo estamos llamando h. Entonces, por las consideraciones del problema, dice, bueno, el volumen está dado por esa expresión, pero dice aquí que la altura de un cono recto circular es el doble del radio. O sea que esta altura es el doble del radio. O sea, 2 veces el radio, ¿no? Eso dice. Y al medir se encontró que la altura es de 12 pulgadas. Entonces la altura es de 12 pulgadas. Y además dice con un error de medida, ¿viste? Que hay un error de 0,05 pulgadas. ¿Cómo lo escribo en ecuación eso? Con un error de 0,05 pulgadas. Bueno, cuando uno escribía I igual F de X, entonces el delta X, que es el H que le llamamos también el de X, es el error de medida. Ese es el error de medida. Error de medida. No está midiendo una variable independiente en este caso. Ahora bien, aquí el X toma el papel de, bueno, ese no que es con el H, ¿sí? Llámalo delta X nomás. Es la altura. Así que lo que me están dando aquí es un delta H. El X forma el papel del H aquí. Así que el error de medida es 0,05. Ahora bien, el volumen, dado que tenemos esa relación que la altura es 2 veces el radio, el volumen, que depende de H, la variable independiente es H, debería ser 1/3 de pi por el radio, pero el radio es H medio al cuadrado por H. Porque claro, yo quiero que sea la variable independiente sea H. Porque cuando tú colocas I igual F de X, el X es la variable independiente. No puede depender de 2 variables. Salvo que estén haciendo usted un cálculo. Cuando hagan el cálculo 3, van a trabajar con funciones de 2 variables, 3 variables, 4 variables. Ese es cálculo, no se le llama cálculo 3. Ahora cambió de nombre. ¿Cómo se llama ese? Porque antes se llama cálculo Multivariable se llama. Eso, cálculo. Se ha cambiado porque antes no se llamaba así. Profe, ¿y se comió otro cero en delta H? Delta H. Otro cero más, ya me equivoqué. Claro, tiene razón. Sí. No sé por qué me equivoqué. Ustedes no pueden hacer eso. 0,5. Bueno, ¿qué es lo que estaba diciendo? Bueno, el cálculo multivariable, ustedes van a ver, ¿cómo se llama multivariable? Porque son más de una variable. Entonces, cuando ustedes están en cálculo 1, trabajan con funciones de una variable. Por ejemplo, X es la variable independiente. En cálculo 2, seguimos trabajando, cálculo 2 o cálculo integral, seguimos trabajando con una sola variable. Pero en cálculo multivariable, por eso se llama así, el cálculo 3 era antes, ustedes trabajan con funciones ya de más de una variable. Por ejemplo, en un principio, este volumen va a depender de R y de H. Así ustedes pueden calcular diferenciales para funciones de 2 variables, 3 variables, 4 variables, etc. Pero eso lo van a ver en cálculo multivariable, lo que se llamaba antes cálculo 3, ese es otro cuento. Ok, sigamos. Entonces el volumen va a depender de H, que está dado por esa expresión. Si sacamos la cuenta, ese es 1/3 de pi por H cuadrado, digo por 4, no quiero equivocarme, por H. Así que tu volumen debería ser 1/12 de pi por el H al cubo, ¿no? H al cubo. Ya, estamos bien. Así que te piden, ¿qué es lo que piden aquí? ¿Qué se piden? Nos piden el error relativo aproximado.
Si volvamos hacia atrás, no se olviden aquí, el error relativo aproximado en el volumen. Entonces, ¿cuál es el error relativo aproximado? Voy a volver hacia atrás, ¿eh? Por la definición que habíamos dado. Por acá. Más acá todavía, más atrás. Ahí debería estar. Aquí está. Entonces, el de I dividido por I es el error relativo aproximado. De I partido por I. Cuando tú tienes I igual a f de x. Entonces, el de I partido por I es el error relativo aproximado. Pero ahora si tú tienes V que depende de H, entonces el error relativo aproximado debería ser un dB partido por V, porque eso es lo que se quiere. ¿Estamos, no? Dependiendo cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Entonces eso es lo que queremos. El error relativo aproximado, usando diferencial. Entonces el dB partido por V. ¿Ok? Por eso lo que vamos a hacer aquí es calcular el dB digo. Entonces debemos calcular el dB partido por V, donde V está dada por esa expresión. Bien, vamos a la otra página. Entonces, voy a volver a escribirlo para que se note aquí. Entonces, el V que depende de H, habíamos dicho que era 1/2 de pi por H cubo. Por lo tanto, ¿cuánto sería el dB? El dB aquí es simplemente la derivada de la función en la variable independiente, H, por el de H. ¿O no? Claro, si yo tenía una función I igual a f de x, uno calculaba la diferencial del I, que es la derivada de la función en x por dx, de x la variable independiente. Entonces va a ser f' de h por dh. Pues bien, ¿cuánto es la derivada? Acuérdate que esto que está acá, 1/3. 1/2 de pi es una constante. Entonces queda tal cual, 1/2 de pi. Y tendría que derivar el h cubo nomás, con respecto a h. Entonces debería ser 3h cuadrado por dh. Así que, por lo tanto, el dB partido por V, que es lo que uno quería, es 1 partido por 12 pi por 3 h cuadrado de h. Y abajito el volumen. No sé cuánto es el volumen. 1/3. ¿De cuánto es? 1/3. Se me olvidó. ¿Cuánto es el volumen? 1/3 pi r cuadrado h. Bien. 1/3 pi r cuadrado. 1/3 pi r cuadrado h. O sea, bueno, sacamos la cuenta. Es 1/3 aquí. Pi. A ver, ¿cuánto haría el radio? H medio. Entonces, aquí tendría que ser h medio al cuadrado por h. Ahora mismo resulta dar de h nomás, ¿no? Si uno saca la cuenta, 1 partido por 12 pi por 3 h cuadrado de h. Y aquí lo mismo, 4, 1/2 pi h cubo. Bueno, h cuadrado, h cubo. Si no me equivoco. Entonces, toda esa expresión se va con S. Me da la impresión que queda 3 de h partido por h, creo, ¿no? Chequenlo ustedes, ¿no? Sí, parece que sí. Bueno, como el h
ven los valores, el DH no sé cuánto vale. ¿Cuánto vale el DH? Menos 3, el DH no sé cuánto era. Ahí está el 0,05. Y H vale 12. Entonces con esos valores tiene el resultado. 0.05. Parece que así. Dividido por 12. Bueno, ahí ustedes tienen el resultado. Eso es. Bueno, sigamos. Entonces vamos a definir otras cositas ahora. Vamos a definición de lo que se llama antiderivada o primitiva. Definición de antiderivada o primitiva. No es lo mismo. Entonces, vamos a considerar una función, sea I igual a f de x, una función cualesquiera, de una variable. Una función. Entonces, se llama antiderivada o primitiva. Se llama antiderivada o primitiva, da lo mismo, o primitiva de f en un intervalo i intervalo y a cualquier función, llámale f mayúscula, a cualquier función llámale f mayúscula, tal que cumple lo siguiente. Tal que es la derivada de la f mayúscula en x te da la f minúscula. Cualesquiera sea el x en y. Entonces esa es la definición de antiderivada. O sea, el proceso al revés de calcular derivada. Por ejemplo, mira, algo que sea sencillo. Ejemplo. Suponte tú. Ejemplo. Bueno. Suponte que la f chica fuera x cuadrado. O x. Disculpa. Fuera x cuadrado. O x, mejor, más sencillo, x no. Esto fuera x nomás. La más sencilla, ¿no? Entonces, ¿qué antiderivada pueden encontrar de la f? ¿Qué antiderivada pueden encontrar? Antiderivadas. Ayúdenme, ¿eh?
Tengo que buscar una función f mayúscula cuya derivada te dé x. ¿Qué función es tal que su derivada sea x? Tengo que buscar una función cuya derivada de esta función te dé x. ¿Cuál creen ustedes? X cuadrado partido 2. Claro, si fuera x cuadrado, y tu deriva es esta, la derivada te da 2x, y no te da x, por lo tanto tendrías que dividirla por 2. Ahí tenés una antiderivada. ¿Por qué? Pues la derivada de esta, te da x. ¿Dónde? ¿En qué intervalo? En todo R. El i puede ser todo R. Ahí tiene sentido, no tenga sentido. Otra, a ver. ¿Conocen otra? Otra función, de tal manera que su derivada te dé justamente x. Bueno, la misma anterior, x cuadrado medio. Puedes sumarle una constante, sumarle 3, 1 por ejemplo. Porque la derivada de 1 es 0. Entonces te darte la derivada de x cuadrado medio no. ¿Por qué? Pues su derivada te da x. Nuevamente el mismo intervalo. Otra más, a ver. Bueno, x cuadrado medio, sumándole otra constante. 1/3. 4/3. Pi radianes. Cualquier constante. En general, una antiderivada es x cuadrado medio más una constante. Más c, donde c es una constante. Una constante. Entonces son antiderivadas o primitivas. De esta que es tan sencilla como la x. Otra vez, otro ejemplo. 2. A ver, si fuera tu función, por decirte algo, a ver, f de x fuera coseno. A ver, ¿qué antiderivadas tienes? Una, dame una, a ver. Te voy a buscar una función cuya derivada te dé coseno. ¿Qué función es tal que tu derivada te dé coseno? ¿Mm? Es fácil. Hay una sola. Bueno, hay infinitas. ¿Coseno? Seno de x. Seno de x. Pues la derivada de seno es coseno. ¿En qué intervalo? Bueno, no tenga sentido esto, el intervalo es todos los reales. Otra. Dame otra. La misma anterior, sumando una constante, más 8, por ejemplo. O la misma anterior, sumándole una constante, 3/4, por ejemplo. Etcétera. O sea, tú la encuentras todas. Si encuentras una, la encuentras todas agregando una constante nomás. Donde, tengo que decir dónde C es una constante. ¿Ok? Se llaman antiderivadas, el proceso inverso de la derivada. Ahora bien, bueno, aquí inmediatamente hay un corolario, una proposición. Que dice que si f mayúscula es una antiderivada de la f minúscula, o sea I igual a f de x una función. Una función. Entonces, esta g es
o f. Llamémoslo así. O sea, f es una función y f mayúscula, una antiderivada de f minúscula en ese intervalo, en un intervalo. Una antiderivada de f en un intervalo ahí. Entonces dice que g es una antiderivada de f en i. Sí, solo sí. Esta g tiene que ser igual a una f más una constante en i, donde c es una constante. Entonces, cuando uno encuentra una antiderivada como esta, la encuentra toda. Basta agregarle una constante como los ejercicios anteriores. Si uno encuentra una antiderivada, la encuentra toda. Basta encontrar una. Pues bien, vamos a definir lo siguiente. Esa es la definición de antiderivada. Pero vamos a ver la definición de integral. Concepto nuevo para ustedes. Pues esto se llama cálculo integral. El cálculo integral generalmente uno calcula primitivas o antiderivadas. Entonces, definición de integral, ¿no? ¿Está claro más o menos qué es lo que es una antiderivada? Bueno, definición de lo que se llama integral indefinida. Entonces, sea f mayúscula una antiderivada de f minúscula en un intervalo i. Entonces definimos este simbolito, ¿sí? Ese simbolito, simplemente como la antiderivada que tú encontraste más una constante, donde c es una constante cualesquiera. C es una constante. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que digo C, vamos a decir que es una constante, ¿ya? Ahora, este simbolito que está aquí, observación, este simbolito se llama el símbolo de la integral. Símbolo de la integral. El f de x se le llama integrando. Se le llama integrando. Y el de x es la diferencial del eje. Son definiciones. Por ejemplo, mira, a ver, por ejemplo. Ejemplos. Ustedes me van a ayudar, a ver. ¿Cuál es la integral del 1 por dx? Ayúdenme, a ver. Tengo que buscar una función. Claro, tengo que buscar una función cuya derivada es de 1. Eso. Porque la derivada de esta expresión que está acá te da el integrando. Entonces, evidentemente es la x. Porque la derivada de x vale 1. Pero hay que agregarle la constante siempre. La constante integración. Se llama constante integración. Este C se le llama constante integración. Constante
de integración. ¿Viste? A ver, por ejemplo, si fuera el x de x. Tengo que dar una función cuya derivada es de x. ¿Qué función? Tengo que dar una funcióncita aquí, cuya derivada es de x. Ya la habíamos dicho ya, pues. Tengo que dar una función cuya derivada es de x. 2x, o sea, sí, X cuadrado. x cuadrado partido 2. X cuadrado dividido por 2. Exacto. Porque la derivada de eso te da x más una constante, ¿ya? A ver si seguimos así. ¿Cuál es la integral de la x cuadrado? Tengo que dar una función cuya derivada es de x cuadrado. Bueno, uno pensará en x cubo. Cubo partido 3. Sí, porque si derivo el x cubo, al derivarla te da 3x cuadrado, no te da el x cuadrado. Entonces por eso hay que dividirla por 3. Más una constante. Entonces uno podría generalizar, ¿ah? En general, justamente, en general, vamos a hacerlo aquí. Borramos aquí. Claro, si uno hace la x cubo, bueno, en general, para este tipo de las potencias, en general, la integral de la potencia, x elevado a n de x, donde n cualquier potencia, ¿eh? ¿Cuál debería ser? Según lo que estamos viendo. X cuadrado medio, x cubo tercio. Debería ser X elevado a n partido n más c. x elevado a n más 1. Mm. N más 1. Partido por n más 1. Más una constante. Y eso es cualesquiera sea el n, incluso fraccionario, ¿eh? Cualesquiera sea el n fraccionario, puede estar en Q. Cualquiera sea el n, pero el único que tengo que tener cuidado es que sea distinto de menos 1. Así que esa es una formulita que hay que tenerla presente, ¿eh? Esas son las más simples de todas. Eso. Son fórmulas que hay que tenerla presente. A ver, otras más, a ver. No sé, ¿qué vamos? Estamos en la 3, en la 4. 4. Ah, aquí dice, el n puede ser menos 1. ¿Qué pasa si fuera menos 1? Inmediatamente lo vamos a hacer. ¿Eh? ¿Qué pasa si fuera menos 1? ¿Cuál sería la integral de x a la menos 1? A ver si de x. O la integral de 1 partido por x de x. ¿Cuál será? Tengo que dar una función cuya derivada de 1 partido por x. ¿Logaritmo natural? Exactamente. Logaritmo natural en valor absoluto de x más una constante. ¿Por qué? Aquí el x tendrá que ser positivo, ¿ya? Pues la derivada de la función logaritmo, ustedes saben, es 1 partido por x. Más generalmente, vamos a probarlo más adelante, más generalmente, lo vamos a dar inmediatamente, la integral de 1 partido por x de x se puede probar que en realidad es el logaritmo en valor absoluto de x más una constante. Y esa también hay que tenerla presente. También hay que saber, oye, llenarme la formulita de integrales. Ya, entonces, inmediatamente, eso no valía cuando el n vale menos 1. Aparte, esto no vale para n igual menos 1, esta fórmula. Sino cuando n vale menos 1, uno pasa a otra cosa, logaritmo. Ejemplo 3, 4. ¿Qué otro podemos conocer? Algo que sea conocida. Por ejemplo, ¿cuál será la integral de coseno? Tengo que buscar una función cuya derivada es de coseno. ¿Sí saben?
Sí saben, sí saben. ¿Cuál? Seno. Seno. Evidentemente, seno de x. Más una constante. Yo de aquí en adelante no, yo tendría que decir a cada rato que C es una constante, C es una constante, C es una constante. De aquí en adelante digo C, está implícito que va a ser C una constante, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la integral, ya que tenemos esa, cuál será la integral de seno? Tengo que dar una función cuya derivada es de seno. Bueno, Menos coseno, ¿no? menos coseno de x, más una constante. Estas son fórmulas inmediatas. Son inmediatas estas. Por ejemplo, 6. ¿Cuál será la integral de la exponencial elevado a x de x? Integral de una exponencial, tengo que buscar una función cuya derivada es Ella misma, elevado ¿no? a x. Es la misma, más una constante. También una formulita. ¿Y qué pasa con la integral de una exponencial cualquiera? Se lo dejo de tarea. Averigüen ustedes. ¿Cómo calcular la integral de una integral cualesquiera? De una potencia cualesquiera. La solución de la tarea. A ver, ¿no? Cuando tú dices igual a elevado a x. Porque aquí tengo que buscar una función cuya derivada es de a elevado a x. Se coloca eso y tú tomas logaritmo. Entonces aquí te das el logaritmo de i. Toma el logaritmo. Es x por ln de a, ¿no? ¿Cierto? Claro. Así que si deriva implícitamente, eso es 1 partido por i prima. Y si derivas esto implícitamente, estoy derivando con respecto a x y todo esto. Entonces derivas con respecto a x, el logaritmo constante, te das el logaritmo de a nomás. Así que la derivada de eso es justamente i, logaritmo de a por i. ¿Cierto? O sea, la derivada con respecto a x de a elevado a x, tu derivada de eso, sabemos que es ln de a por a elevado a x. Bien digo. Entonces yo te quiero ver cuál sería la integral de a elevado a x. Bueno, la integral tengo que dar una función cuya derivada te dé a elevado a x. Entonces, según eso, la respuesta debería ser, esta es una tarea, estoy haciendo la tarea. Según lo que tengo ahí, debería ser, por aquí. Hombre, eso debería ser, bueno, 1 partido por ln de a por a elevado a x. Eso, más una constante. Claro, porque si tú derivas esto, siempre tienes que pensar qué pasa con la derivación. Si tú derivas eso no, solamente eso, al derivar eso te da esto que está acá. Y si lo divides por logaritmo, te da a elevado a x, que es justamente lo que aparece ahí. Entonces, esa sería la respuesta a la tarea, ¿no? Bueno, y así uno puede calcular antiderivadas de algunas funciones que son... Estas son usuales, estas que estoy dando acá, ¿eh? Bien usuales. Pero no es fácil calcular integrales. ¿Qué pasa si uno calcula la integral, por ejemplo, no sé, de coseno cuadrado? Ya te cambia. O si calcula la integral de seno, no solamente de x como argumento ahí, sino de 2x más 1 por dx. O la integral del logaritmo, que no son fáciles de calcular todo esto. Hay un montón de integrales que no son fáciles de calcular. Entonces lo que vamos a hacer durante un buen pedazo de rato es ver métodos de integración. Que es lo que vamos a ver ya para mañana. O algunas cositas para mañana. Y no es fácil, muchos métodos.
Por ejemplo, hay un método que se llama por sustitución directa, hay otro método que se llama por parte, hay otro método que se llama sustitución trigonométrica, y así. Otro que se llama por fracciones parciales. Entonces vamos a tomar un buen tiempo para calcular este tipo de integrales, solamente para calcular integrales. Así que lo voy a dejar hasta acá, chiquillos, porque ya no me queda más. Tengo una clase ahora y ya estamos a la hora, ¿no? Estamos a la hora. Así que lo vemos mañana, no se olviden. Mañana tenemos horario de consulta y vamos a hacer un poquito de clase. Chao, profe, gracias. Ya, chiquillos, los vemos mañana. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chiquillos.